Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más. Esta es una breve introducción a la próxima temática que vamos a estar abordando, que se llama Tectónica de placas, una teoría global e integradora. Al final decidí grabarles la tutoría en vista de que hoy tenemos una evaluación escrita. Por tal razón y en aras de no tenerlos mucho tiempo conectados, pues he decidido grabar esta tutoría, ¿verdad? Y el tema, mencionarles que es una introducción. Vamos a estar abordando nuevamente esta temática la próxima clase. Bien, entonces iniciar hablando de la tectónica de placas con la imagen que ustedes están observando aquí en pantalla. Esto que observan es una captura de pantalla de un sitio en línea que se llama, bueno, por sus siglas en inglés, USGS, que es el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este es un servicio en línea que está mostrando de forma constante y en tiempo real la actividad sísmica que ocurre a nivel global. Entonces, por ejemplo, si vamos y visualizamos ahora qué es lo que se está viendo en esta página de USGS, pues ustedes pueden monitorearla, ¿verdad? Entonces acá todos estos círculos que ustedes están observando en color amarillo es en donde ha ocurrido una actividad sísmica y aquí se puede observar cuál es la magnitud en la escala de Richter. Y los que ocurren, por ejemplo, los que están en coloración roja, es que han ocurrido de forma reciente, ¿verdad? Por ejemplo, vemos que este es un sismo de hoy a las 3:37, ¿vean? Del 17 del 10, hace 2 horas básicamente. Y aquí se puede observar, como les mencionaba, la magnitud, cuál es toda la información asociada a, a estos sismos que están ocurriendo, ¿verdad? Entonces acá podemos ir acercando, ir viendo si hay algo para nuestra zona en particular, vemos que no hay nada. Entonces, ¿por qué mostrarles esto? Porque si ustedes se fijan acá, si vamos haciendo más pequeña la imagen, vamos a ver que este servicio muestra cómo está nuestro planeta Tierra prácticamente fragmentado, por así decirlo, en diferentes placas, como lo estamos viendo acá. Y estas son justamente las placas tectónicas. Ahora, algo interesante de observar es que, si ustedes se fijan, siempre hay como una mayor actividad en toda esta zona. Ven, una mayor concentración de puntos color anaranjado que nos indican que aquí ha ocurrido algún eh, algún sismo. Entonces, esto no es casual, ¿no? Esto que estamos observando acá, que exista una mayor actividad a lo largo de esta zona, en particular, no es casual. De hecho, esta zona se conoce como el anillo del fuego, que más adelante vamos a abordarlo y vamos a saber por qué es que esta zona es tan activa, como lo están observando ustedes aquí en este momento. Entonces, este es un sitio interesante de explorar para ustedes. Es una información bastante fidedigna que ustedes pueden ingresar en cualquier momento y poder verificar si ha ocurrido algún sismo para ustedes conocer cuál es la magnitud, cuál es el epicentro, en fin, toda la información. Bien, este es un dato para que ustedes lo tengan, un dato interesante. Es una fuente de consulta, como les decía, bastante actualizada y de alto crédito. Entonces, retomando, lo que estamos viendo aquí en pantalla, todas estas siluetas así en color rojo que forman como un rompecabezas, son las placas tectónicas por las cuales está compuesta nuestro planeta Tierra. Y evidentemente, vean que las temáticas que hemos venido abordando anteriormente, pues están en el plano de la evolución, de la selección natural, pero después, cuando terminemos de abordar la parte de la tectónica de placas, vamos a ver cómo todo se integra y todo tiene un sentido y vamos a ver cómo es que la teoría de la tectónica de placas
está estrechamente relacionada con la parte de la evolución, con la parte de la selección natural. Pero primero entonces tenemos que conocer las bases de esta temática. Para ello entonces no podemos hablar primero de la tectónica de placas, sino hablar antes de la deriva continental. La deriva continental es una hipótesis propuesta por Alfred Wegener, este personaje que ustedes están observando acá. Alfred Wegener, un alemán meteorólogo, él estaba interesado en el estudio del clima y también él es bastante reconocido por haber propuesto esta teoría de la hipótesis, perdón, el establecimiento de la hipótesis de la deriva continental en el año de 1912, donde la hipótesis de la deriva continental afirma que las masas continentales pues se desplazan, ¿verdad? Que existe un desplazamiento de las masas continentales. También Alfred Wegener sugirió que en el pasado había existido un supercontinente al cual le denominó Pangea. Y aquí estamos observando ustedes la etimología, pan, que significa todo, y gea, que significa tierra. Entonces, la hipótesis de Alfred Wegener estaba en lo correcto en esta parte, de que existe un desplazamiento de las masas continentales y también de que había existido un supercontinente. Sin embargo, no todo en la hipótesis planteada por Alfred Wegener estaba en lo correcto. Como les menciono, ¿verdad? El núcleo de la hipótesis de Alfred Wegener de la deriva continental, que existe este desplazamiento, es correcto. Sin embargo, pues el mecanismo por el cual él explicaba que ocurría este desplazamiento era incorrecto. Sin embargo, el núcleo de que había existido, establecido en su hipótesis, de que había existido un supercontinente en el pasado, era correcto. Y para ello, entonces, a continuación, vamos a hablar de algunas de las evidencias que se presentaron para poder sustentar la hipótesis de Alfred Wegener, iniciando con evidencias paleontológicas. Como ustedes observan, aquí en la imagen, vemos que acá Sudamérica y África, si las acercamos, prácticamente es como que formaran parte de un rompecabezas, que encajarían, no de forma perfecta, ¿verdad? Pero sí encajarían muy bien. Entonces, esta fue como la semilla de la idea de Alfred Wegener, que en la literatura se menciona que él tuvo este chispazo, esta idea del rompecabezas del planeta Tierra, ya que él, como estaba interesado en el estudio del clima, él hacía viajes constantes a Groenlandia, donde observaba él la fragmentación de los casquetes polares. En ese sentido, entonces, así vinieron las ideas a Alfred Wegener y él planteó esta hipótesis de la deriva continental. Retomando entonces a las evidencias paleontológicas, se descubrió entonces la existencia de fósiles que hasta ahora han sido descubiertos únicamente en dos lugares. Este fósil del Mesosaurus, en esta región que está sombreada aquí en color verde en Sudamérica y esta que está acá en color verde en África. Entonces los paleontólogos llegaron a la conclusión de que la única forma de que solamente se registre la existencia de fósiles en estas dos regiones es que haya existido una unión de lo que ahora nosotros conocemos como Sudamérica y África. Esto entonces venía a dar soporte a la idea de Alfred Wegener. Como lo vemos ahí en la diapositiva, Mesosaurus es en ambos lados del Atlántico Sur y en ningún otro lugar del mundo. Los restos fósiles parecen unir estas masas de tierra, ¿verdad? Y los paleontólogos llegaron a soportar, a darle credibilidad a la idea, a la hipótesis de Alfred Wegener, ya que pues se plantearon otras posibles ideas, como por ejemplo la existencia de puentes, pero al final pues ellos determinaron que era muy poco probable y que
de las explicaciones, de las mejores explicaciones que podrían dar justamente explicación a la existencia de estos fósiles en estas dos regiones es que estas dos áreas estuvieran unidas. Entonces, esta es una de las evidencias paleontológicas que dan soporte a la hipótesis de la deriva continental. Otra evidencia que da soporte a la hipótesis de la deriva continental es el tipo de rocas. Es lógico pensar que si dos masas de tierra, dos grandes bloques de tierra, estuvieron unidos en el pasado, pues el tipo de roca y su periodo, la edad de la roca, pues tiene que ser similar. Y es justamente lo que Alfred Wegener consiguió probar, ya que Wegener encontró pruebas de rocas ígneas de 2.2 millones de años de antigüedad en Brasil que se parecían mucho a las rocas encontradas en África. ¿Por qué? Porque justamente estos dos grandes bloques de superficie pues estuvieron unidos en el pasado. Entonces, como les digo, aquí en la imagen se está observando estas secciones aquí en color más oscuro y estas acá sirven para simbolizar que el tipo de roca en estas regiones es bastante similar, es muy similar, dando entonces soporte una vez más o evidencias para la hipótesis de Alfred Wegener. Entonces, anteriormente mencionábamos de las evidencias paleontológicas por haber encontrado fósiles similares, idénticos, únicamente en estas dos regiones, dando la idea entonces de que estuvieron unidas en el pasado. Otra evidencia del tipo de rocas, que es bastante similar en los márgenes de estas áreas o de estas masas continentales, dando soporte entonces de que estas habrían estado unidas en el pasado. Ahora, otra evidencia son las evidencias paleoclimáticas. Como estamos observando aquí en esta diapositiva, esto es Pangea. La existencia de Pangea, entonces, sirve para explicar, proporcionaba, mejor dicho, una explicación plausible para las extensiones del hielo en el hemisferio sur o meridional, como estamos observando acá. Esta es la primera imagen, Pangea, donde existía toda esta área, todo este bloque de hielo que con el paso del tiempo, ¿verdad? En escalas geológicas, estas masas continentales se fueron separando, mejor dicho, las placas se fueron separando, sin embargo, conservaron en algunas regiones, se conservó los depósitos glaciales, ¿verdad? Entonces, esto da explicación primero a la existencia de estos depósitos glaciales, vean, en esa parte de África y en otras partes también de América del Sur, ¿verdad? Entonces, esta es una evidencia que viene a dar soporte a la idea de la hipótesis de la deriva continental. Entonces, básicamente son tres evidencias que dan soporte a esta hipótesis. Las evidencias paleontológicas del tipo de roca y las evidencias paleoclimáticas. Como les mencionaba, pues el núcleo central de la hipótesis de Alfred Wegener es correcto. Que existió un supercontinente en el pasado, eso es cierto, sí. Que existe un desplazamiento de las masas continentales, ¿es cierto? Es cierto, sí. Sin embargo, lo que estaba incorrecto de la hipótesis de Alfred Wegener era el mecanismo por el cual ocurría ese desplazamiento, como lo estamos viendo ahí. Aunque el núcleo de la hipótesis era correcto, una de las principales objeciones a la hipótesis de Alfred Wegener fue la incapacidad de poder identificar el mecanismo capaz de mover los continentes a través del planeta Tierra, ¿verdad? Y él aseguraba que era la fuerza gravitacional que la Luna y el Sol ejercen sobre la Tierra las causantes y que causa las mareas ahí está mal redactado, disculpas,
Pero él mencionaba entonces que la fuerza gravitacional que la Luna y el Sol ejercen sobre la Tierra eran pues una de las principales explicaciones por las cuales existía ese movimiento de la deriva continental o el movimiento de las masas continentales, ¿verdad? Ahora sabemos que la energía, esa energía a la cual hace referencia es demasiado débil para poder impulsar el movimiento de los continentes. Debe existir algo más y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esas ideas de Alfred Wegener eran allá en 1912, recuerdan. Pero en 1957 ocurrió uno de los aportes más relevantes en el marco de esta temática que dio paso a la construcción de la teoría de la tectónica de placas. Y esto inicia con un mapeo del fondo oceánico. Esa mujer que ustedes están observando ahí, Mary Tharpe, era una cartógrafa oceanográfica y geóloga estadounidense, quien junto con Bruce Hessen, crearon el primer mapa científico de todo el suelo oceánico. Entonces, al crear este mapa, ellos se dieron cuenta que en el fondo del océano, en el suelo oceánico, existían fisuras como estas que ustedes están observando acá. Este era uno de los, prácticamente uno de las imágenes del primer mapa del fondo oceánico. Claro, esto ahora pues ya actualmente ya se observan más fisuras, ¿verdad? Entonces, esto dio paso a poder ir fundamentando, ir construyendo lo que actualmente conocemos como la teoría de la tectónica de placas, porque se vio que las masas continentales, los continentes, estaban sobre otros grandes bloques de superficie, no es que de tierra, no es que estaban flotando, ¿verdad? No, vemos que aquí, por ejemplo, América del Sur está localizado en una grande placa, ¿verdad? Que posteriormente se conocerían como placas tectónicas. Entonces, este fue uno de los principales avances para la construcción de la teoría de las placas tectónicas. Primero, pues la hipótesis de la deriva continental, pero ya luego veíamos que pues el corazón de la hipótesis era correcto, pero no el mecanismo por el cual ocurría ese desplazamiento. Ya en 1957, entonces, con el mapeo del fondo oceánico, ya nos acercábamos más a plantear o a conocer esa teoría de la tectónica de placas. Otro de los aportes fundamentales para esta teoría de la tectónica de placas es la idea de Henry Hess, ese que ustedes están observando ahí en pantalla. Él viene y menciona que la corriente convectiva del manto provocaba el movimiento de la capa externa de toda la Tierra. Entonces aquí Henry Hess pues ya estaba mencionando cuál era ese mecanismo que Alfred Wegener no pudo proponer, ¿verdad? Y Henry Hess mencionaba que el mecanismo por el cual las placas tectónicas se mueven es a un fenómeno que se conoce como la convección, ¿verdad? Ocasionado por la corriente convectiva. Y es ese justamente que ustedes están observando ahí, ¿verdad? Según la teoría de las placas tectónicas, el movimiento de estas sucede gracias a la convección en el manto, de la que depende el desplazamiento permanente de la litósfera. Entonces, acá estamos observando que existe este movimiento convectivo, como ustedes están observando acá, que es un movimiento, podríamos decir, se asemeja a un comportamiento circular. Y ya que las placas, entonces, aquí están localizadas, las placas en color verde, ellas están localizadas sobre el manto y como el manto tiene este movimiento convectivo, entonces ellas, claro, se mueven de la misma forma en que el manto, el magma, se está moviendo en el manto, que es este movimiento convectivo. Entonces así las placas se van desplazando porque están en esta sustancia que experimenta ese movimiento convectivo.
Otra pieza clave e importante para ya ir finalmente estableciendo esta teoría de las placas tectónicas fue el aporte de Tuso Wilson, un físico canadiense, quien sugirió que la capa externa de la Tierra estaba dividida en placas rígidas. Él es el responsable del establecimiento de este término, de las placas tectónicas, planteando entonces de forma general la teoría de la tectónica de placas. Y esta sería entonces la última pieza del rompecabezas, que inicia entonces con, reiterando, la hipótesis de Alfred Wegener. Después de la hipótesis de Alfred Wegener viene el mapeo del fondo oceánico, donde se verifica la existencia de fisuras, y después de ello se plantea entonces la idea del mecanismo del movimiento de lo que ahora conocemos como las placas tectónicas, que es la convección, y luego Tuso Wilson viene y plantea el concepto de placas tectónicas. Lo que ustedes están observando entonces en pantalla es un esquema, una figura de cómo están distribuidas o cómo son las placas tectónicas en el planeta Tierra. Entonces, de forma general, existen 7 grandes placas y otra cantidad de placas medianas y placas pequeñas, ¿verdad? Si ustedes colocan en el buscador de Google placas tectónicas, esta es una de las imágenes más clásicas y de las que ustedes más van a obtener. Sin embargo, más adelante vamos a ver en la clase, en el seminario, de que de hecho ese que estamos viendo ahí en pantalla es un mapa desfasado y no es el más actual. Y vamos a ver entonces, vamos a responder a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la cantidad actual de placas tectónicas? Esta es la información más convencional, ¿verdad? Lo que se maneja. Existen 7 grandes placas y eso es cierto, existen 7 grandes placas que como dato interesante, pues coinciden con el nombre de cada continente. Por ejemplo, está la placa norteamericana, es una placa grande. Luego la placa sudamericana es otra gran placa. Luego la placa euroasiática es otra gran placa. Entonces vean que prácticamente las placas de mayor tamaño, o las placas grandes, como se les llama, abarcan prácticamente un continente. Entonces es fácil de poder recordar el nombre de estas placas, ¿verdad? Que va a ser importante que ustedes los manejen. Y está la placa africana, que justamente pues abarca a todo el continente africano. Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el mapa actual de placas tectónicas? ¿Cuántas placas tectónicas existen actualmente? ¿Cómo se mueven las placas tectónicas? ¿Y cuál es la contribución de la tectónica de placas? ¿Y cuál es la conexión que existe con la parte de evolución y con la parte de historia natural? Lo vamos a ver en detalle la próxima clase. Esto era únicamente una breve introducción a la temática de tectónica de placas, básicamente a la parte histórica, cuáles fueron los principales hechos que ocurrieron hasta el planteamiento de la tectónica de placas.